A continuación te vamos a hablar de la última fase de la producción de una tecnología de la información y comunicación, que es la fase de la evaluación. Y cuando estamos hablando de evaluación de recursos educativos, lo primero que se tiene que tener en cuenta es que esta evaluación debe seguir la fase de la evaluación educativa, la fase de la evaluación didáctica, que tiene que comenzar especificando los objetivos por los cuales se lleva a cabo esa evaluación, tiene que continuar determinando cuál es la información que se desea recoger, que se desea obtener, tiene que seguir seleccionando las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar para llevarla a cabo, tenemos posteriormente que recoger la información, tenemos posteriormente que analizar esa información y por último tendremos que elaborar la memoria final de evaluación. Hablar de la evaluación de los medios y recursos didácticos, lo primero es hacerle una pregunta: ¿para qué evaluamos? Y en este caso, los motivos pueden ser diversos. Podemos evaluar para ver si es rentable adquirir o no una tecnología de la información y la comunicación para un proyecto educativo concreto. Podemos también evaluarla para ver su utilización didáctica, si sirve para que los alumnos, por ejemplo, modifiquen conductas, adquieran actitudes, cambien comportamientos o adquieran determinados aprendizajes sobre contenidos concretos. También podemos utilizarla para analizar las posibilidades y los efectos cognitivos que puede propiciar una tecnología concreta, para ver cómo son su componente estético, su componente técnico, si es válido, no es válido, si se observa bien el programa, si se escucha, si las imágenes son de calidad y de claridad. Podemos también utilizar esa evaluación para ver si el medio se adecua a los receptores potenciales para los que en la fase de diseño nosotros lo planificamos, o simplemente para ver la rentabilidad económica, la rentabilidad que puede tener ese recurso tecnológico que hemos producido o que queremos adquirir. Y con estos motivos no se acaban los motivos existentes para poner a cabo en funcionamiento una evaluación de una tecnología de la información y la comunicación. Y otra pregunta que podemos realizarnos es desde qué grandes perspectivas podemos llevar nosotros a cabo esa evaluación de esa tecnología. Y aquí nos encontramos con diversas posibilidades. Puede ser una evaluación del diseño del medio en sí, es decir, cuando nosotros nos adentramos en el propio medio y analizamos las características, las condiciones, los contenidos, la axiología y los valores que ese medio puede transmitir. Puede ser también una evaluación comparativa de medios, cuando comparamos el medio que nosotros hemos producido con otro ya existente en el mercado y vemos qué tipo de grado de eficacia produce, si más, si menos, si igual que el ya existente. Puede ser también una evaluación económica para ver si es rentable la inversión económica que tenemos que llevar a cabo con ese recurso. Y para también no solo si es rentable la inversión económica, sino qué tipo de inversión en cuanto a mantenimiento requiere la tecnología que nosotros vamos a adquirir. Y también podemos llevar a cabo lo que sería una evaluación didáctico-curricular, que es de la cual nosotros nos vamos a centrar a partir de este momento, que es aquella en la cual nosotros analizamos las posibilidades educativas que tiene una tecnología de la información y la comunicación para que los alumnos adquieran determinados comportamientos, determinados aprendizajes y ver también cómo esa tecnología se comporta en los escenarios de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y para ello, una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que tenemos tres grandes tipos de estrategias para evaluar esa tecnología. Lo que podemos denominar como autoevaluación por parte de los productores, es decir, la autoevaluación por las personas que han realizado esa tecnología. Otra estrategia sería la consulta a expertos y otra sería la evaluación por y desde los usuarios. Lo mejor es combinar este tipo diferente de estrategias de evaluación de una tecnología, porque además siempre, consciente o inconscientemente, una de ellas, la primera, la autoevaluación por los productores, siempre es realizada. En concreto,
Esta autoevaluación por los productores es la primera que sufre cualquier medio, que surge cualquier tecnología de la información o comunicación. Y como ya he dicho, se realiza bien de forma consciente o inconsciente. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos produciendo un PowerPoint y vemos que la letra es muy pequeña, cambiamos el tamaño de la misma. O si, por ejemplo, vemos que los colores son distorsionantes, no quedan bien, vamos a cambiar los colores. O si hemos introducido en ese PowerPoint un efecto específico que nos damos cuenta que puede distraer, automáticamente lo eliminamos. Para algunos autores discriminan entre lo que es una evaluación interna y externa. La interna es esta evaluación realizada por los productores y la externa sería aquella que en un momento determinado es la evaluación mediante el juicio de expertos o la evaluación a través de un estudio piloto, a través del juicio de la observación de los propios receptores del programa. Por su parte, la evaluación de expertos podemos decir que es una de las más usuales. Consiste en preguntarle a una serie de expertos sobre la calidad que para ellos tienen el recurso educativo tecnológico que nosotros hemos producido. De ahí que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos podemos encontrar con diferentes tipos de expertos. Por ejemplo, si estamos evaluando un vídeo, pues habrá expertos en la parte técnica, expertos en la parte del lenguaje videográfico y expertos también en la parte didáctica y en los contenidos científicos que queremos transmitir con ese vídeo. Pero ojo, en esta evaluación hay un problema y el problema que nos encontramos inicialmente es el propio concepto de experto. Concepto de experto que es bastante polisémico y experto puede ser cualquier persona que nosotros consideremos que pueda hacerlo. De ahí que sea conveniente, sobre todo cuando se entrega la memoria de esa evaluación, especificar con claridad qué es lo que hemos entendido nosotros por expertos. Por ejemplo, que llevaran tantos años dando clase con el grupo de receptor del programa, por ejemplo, que hayan producido otro tipo de recursos audiovisuales, por ejemplo, que tengan publicaciones científicas sobre los contenidos sobre los que va a versar el programa que estamos realizando. En este caso, tenemos que tener en cuenta que podemos realizar la evaluación bien con lo que se denomina la versión alfa o la versión beta, es decir, la versión previa antes de darla por concluida o bien con la versión final del mismo. Y la última estrategia de evaluación con la que nos encontramos es la evaluación por y desde los usuarios, es decir, la evaluación por los receptores destinatarios de ese programa. Y lo primero a señalar es que esta es la verdadera evaluación de una tecnología. ¿Por qué? Pues por dos motivos. El primero, porque vamos a recoger información directa de los receptores potenciales de ese programa. Vamos a ver si aprenden con él, vamos a ver si comprenden el vocabulario que nosotros hemos utilizado y vamos a ver si el ritmo es lento y produce cansancio o es rápido y hace que desconecten del recurso que hemos elaborado. Y también por otro motivo, porque de verdad el medio va a ser introducido en el contexto físico de la enseñanza, en el aula, sea este aula analógica o sea este aula virtual. Y otra cuestión importante en esta evaluación por y desde los usuarios es que se puede llevar a cabo desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, mediante un estudio piloto, por ejemplo, mediante una evaluación con grupos muy reducidos de estudiantes, por ejemplo, con una evaluación con un grupo amplio de estudiantes, etcétera, etcétera. Y esta estrategia sí requiere trabajar con la última versión, la que nosotros consideramos como última versión, para de verdad ver si es eficaz, para de verdad ver si alcanza los resultados, los objetivos que nosotros hemos planificado con la misma.